Hola mis compañeros del barrio, solo quiero aclarar que esta teoría no es mía, todos los derechos a su autor o autora. Dejaré un link del creador en la descripción, también tienen disponibles las listas de reproducción las cuales actualizo cada día. Tampoco no se te olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte ningún video nuevo del canal. Capítulo 13. Una mirada sobre los años. Habían pasado 6 años desde que nuestro héroe había comenzado la academia e hizo sus amigos. Ahora, sentado a los 5 pies 4 a los 12 años, podía decir con orgullo que confiaba en los 3 amigos de por vida. Hoy fue el día del examen final antes de la vida de un genin. No hace falta decir que Naruto estaba más que emocionado. Durante los años en la academia, Naruto se había mantenido en una posición promedio en la clase. Suficiente para no atraer ninguna atención no deseada a sí mismo. A lo largo de los años, gracias al uso de clones de sombra, había crecido enormemente en todas sus ramas de Shinobi. Ahora era un usuario de Fuinjutsu de nivel 6, y había comenzado a diseccionar los 2 sellos distintivos de sus padres. El Irasin y la barrera de absorción del espacio-tiempo. Su taijutsu y su velocidad alcanzaron el nivel medio de Chunin gracias a su uso de pesas y luego a los sellos de resistencia después de alcanzar el nivel 5. Finalmente, también había madurado completamente su Sharingan. Sin embargo, Naruto no era demasiado dependiente de los ojos. Los usó solo para lanzar y romper genjutsus, o para copiar nuevos jutsus que Tsujiji le iba a enseñar. También había mejorado enormemente su ninjutsu, que ahora se encontraba en un impresionante nivel de Chunin. Todavía no había hecho ninguna manipulación elemental, pero era muy hábil con los jutsus no elementales. Incluso creando algunas versiones personales de jutsus que él conocía. También había mejorado su invocación y ahora podía convocar al menos un sapo de batalla. También había ganado un buen control sobre sus cadenas. Sin embargo, lo más destacado para él sería su dominio del Rasengan. Lo hizo feliz y se sintió cerca de su padre después de aprender su técnica característica. Mientras esperaba con entusiasmo que los exámenes comenzaran en otra parte de la capital del fuego, una nerviosa Kushina estaba empacando sus cosas para volver a Konoha. La razón de su nerviosismo pronto será revelada. Flashback múltiple no jutsu. Kushina caminó por lo que quedaba de las puertas de la aldea en el amanecer hasta el carruaje que la llevaría a ella y a su nueva familia a la capital con sus hijas recién nacidas en la mano. Cuando estaba a punto de entrar en el carruaje, miró hacia atrás y vio a Hiruzen de pie junto a la entrada del pueblo, con un Naruto dormido en sus brazos. El repugnante asco que vio en sus ojos cuando la miró antes de volverse de espaldas a ella y caminar hacia la torre Hokage la hirió enormemente. Él era el hombre que Minato respetaba por encima de todos los demás, y al verlo mirándola con una decepción tan terrible, ella solo podía esperar que él pudiera ver la verdad detrás de sus palabras algún día. Ella olvidó su dolor mientras miraba con anhelo a las 2 niñas pelirrojas que dormían profundamente en sus brazos, ninguna de las cuales tenía cuidado en el mundo. Ella les sonrió amorosamente, agradecida de que a pesar del horrible ataque de los Kyuubi de la noche anterior, o de cualquier tragedia que pudiera ocurrirle a ella, a su familia, a su aldea o incluso a su nación, aún había tanta pureza e inocencia en el mundo. Esa pureza e inocencia debían ser guardadas y preservadas durante el mayor tiempo posible. Estarían libres de preocupaciones por ahora, al menos, ya que a pesar de la ira de Hiruzen con ella, todavía le importaba lo suficiente como para proporcionar un detalle de Anbu para acompañarla a ella y a sus bebés a la capital. El viaje duró 2 días completos al ritmo lento en que se movía el carruaje. Durante ese tiempo, la Anbu no había hablado con ella, y tampoco se había molestado en hablar con ninguna de ellas, adivinando que probablemente sentían lo mismo por ella que Hiruzen. No podía culparlos por eso, después de todo, no sabían nada mejor. Cuando llegaron a la capital y se detuvieron en el patio del palacio de Daimyo, ella agradeció a sus escoltas, que simplemente desaparecieron sin apenas una palabra de reconocimiento, y salieron del carruaje. Para su sorpresa, el propio Daimyo estaba allí para saludarla y darle la bienvenida personalmente. Sintiéndose honrada por el saludo personal de Daimyo, ella agradeció a su señor feudal y le permitió que la guiara a los terrenos de la finca Uzumaki dentro de la capital propia. Todavía había un grupo impresionante de cuidadores que cuidaban los terrenos y la casa, muchos de los cuales Kushina incluso había conocido como una niña, y todos la saludaron y le dieron una cálida bienvenida.
Todos ellos se derramaron sobre las dos niñas en sus brazos, comentando lo hermosas que eran y expresando sus sentimientos sobre lo orgullosa que Kusina debe estar de ellas. Entró en la casa principal, puso a las chicas en la cuna doble que habían preparado para ellas y fue a instalarse en la sala de estar. Se permitió una sonrisa, a pesar de su tristeza por el fallecimiento de Minato y la decepción de Hiruzen. Todo lo que importaba en este momento era que ella y sus niñas estaban en casa, sanas y salvas, y tendrían una vida y una infancia felices. Aquí, el primer cumpleaños de los gemelos llegó y se fue mucho más rápido de lo que Kusina podría haber pensado. Kusina había conocido el día con sentimientos encontrados. El día siempre sería agridulce para ella, y aunque recordaría la pérdida de su esposo difunto y la muerte de su hijo por la posesión de Kyuubi, también estaba muy feliz de celebrar el comienzo del segundo año de vida de las niñas. Ella y las niñas estaban muy contentas y cómodas con la vida lujosa, segura y pacífica que pudieron disfrutar en Fire Capital. Ella le había escrito a Hiruzen y le entregaba el informe anual que prometía que le daría todos los años, detallando su salud y la salud de las niñas, y cuando comenzara a entrenarlas, también le haría saber cómo estaba progresando eso. La carta que ella le escribió era olvidable en su mayor parte, aunque sí le preguntó si había tratado con el demonio y había vengado la muerte de Minato todavía, o si él quería que ella lo hiciera ella misma. Se sorprendió cuando, al día siguiente, respondió a un golpe en la puerta de su casa y se lo abrió a un ninja mensajero. El mensajero tenía una carta certificada oficial dirigida desde el Hokage a ella, una carta por la que tenía que firmar. Sea lo que sea, Hiruzen se lo enviaba a ella como el Hokage, no como a un viejo amigo de la familia, y él quería una garantía de que ella lo había recibido. Firmando la carta y despidiendo al mensajero ninja, cerró la puerta, llevó la carta a la mesa de la cocina y la abrió. Cuando abrió el pergamino y leyó su contenido, a diferencia de la carta que envió a Hiruzen, sus palabras se quemarían literalmente en su psique. Uzumaki-san. Aunque me da un gran alivio saber que usted y sus hijas están bien y que están disfrutando de la protección del daimyo, el guardián ninja Duelve y las fuerzas samurái de la Tierra de Fuego, su solicitud de asesinar a su inocente año. El viejo hijo no es bien recibido en absoluto. Como te informé el año pasado, tu intento hacia tu hijo fue visto incluso por tu esposo en sus últimos minutos de vida, y tomó medidas para protegerte del joven Naruto. Deshonras a Minato con tu malvado y retorcido deseo de dañar a un inocente. Tu propio hijo, nada menos. Debe estar rodando en su tumba con disgusto y furia por lo lejos que has caído, y no tengo ninguna duda de que te escupiría en la cara si te viera ahora. Yo mismo estoy completamente avergonzado y disgustado de que una vez pensé en ti como una hija, ya no. Desde este día en adelante, eres mi subordinado, y yo soy tu Hokage, nada más. Como Hokage, por la presente le prohíbo que regrese a Konohagakure no Sato antes de la fecha de graduación anticipada de su hijo e hijas de la Academia Shinobi. Las excepciones a esta orden ejecutiva serán las siguientes. 1. Si te vuelvo a llamar, debes responder a mi convocatoria y venir a Konoha inmediatamente, donde serás acompañado directamente a mi oficina a tu llegada a las puertas. En ningún momento durante su visita se le permitirá caminar por los terrenos del pueblo sin una escolta. Al finalizar el negocio para el que te llamo, serás acompañado de inmediato a las puertas y enviado a tu casa, una vez más prohibido el ingreso a la aldea. 2. Si me envía una notificación por adelantado mediante una comunicación oficial de su intención de venir a la aldea y la fecha en que espera llegar, puede venir a las puertas de Konoha, pero lo retendrán en la estación de guardia hasta que un Anbu pueda acompañarlo a mi oficina para que pueda llevar a cabo cualquier negocio que deba llevar conmigo antes de que lo acompañen de nuevo a las puertas y lo envíen en su camino. Una vez más se le prohíbe la entrada sin una citación oficial de mi parte o aviso anticipado de su llegada. En caso de que te encuentren acercándote a las puertas de Konoha o dentro de los muros de Konoha sin haber cumplido con las condiciones de cualquiera de estas excepciones, no tendré más remedio que asumir que has venido a dañar al joven Naruto o acabar con su vida, y te ejecutaré a la vista por cargos de traición contra Konohagakure no Sato y conspiración para cometer asesinato del heredero del clan Namikaze. Después de su ejecución, sus hijas serán devueltas a Konohagakure no Sato para colocarlas en un orfanato mientras les permiten ser criadas y entrenadas para ser shinobi de Konoha. Además, tenga cuidado, Uzumaki-san. Cualquier intento de usted por dañar o asesinar al hijo de Minato a través de métodos indirectos, como el asesinato, también resultará en su ejecución y la devolución de sus hijas al sistema de orfanato de Konoha.
Como es el protocolo estándar, esta orden ejecutiva ha sido oficialmente sellada con el sello del Hokage y enviada al daimyo para su registro y lectura. Ordenado por Hiruzen Sarutobi, Sandaime Hokage, Konohagakure no Sato. Kusina estaba asombrada de lo que acababa de creer por lo que acababa de ser enviada. Pensar que el profesor que siempre fue tan amable con ella había escrito palabras tan frías que la sorprendió. Lo que era peor, él no solo había escrito esto como una carta para informarle que ella ya no era considerada como una amiga, sino también como una orden ejecutiva del Hokage que tenía que ser obedecida o ella sufriría legal, y tal vez corporal ramificaciones. Incluso había usado su apellido en lugar de su primer nombre para dirigirse a ella en la carta. Ella sabía que los motivos por los cuales él declaraba que su castigo por la ejecución inmediata eran claramente plausibles. Biju Chakra o no, el demonio que encajaba con la descripción de Naruto estaba clasificado como un Jinchuriki bajo la letra de la ley, y para colmo, también era el heredero legal del clan Namikaze, y ni siquiera ella podía defenderse legalmente contra ella. Cargos de traición y conspiración contra un heredero del clan. A pesar de la rectitud de sus sentimientos y la justicia de su camino, tenía las manos atadas y, por mucho que odiara a ese demonio que llevaba la piel de su hijo, amaba mucho más a sus hijas. Ella apretó los dientes con angustia, algunas lágrimas escaparon de sus ojos antes de que pudiera forzarlos a bajar. Ella escribió una respuesta de regreso, declarando su intención de visitar a Konoha mañana para hablar con él directamente. Una vez completado, le informó a la doncella más cercana que tenía negocios en la capital y le pidió que cuidara de sus hijas hasta su regreso. 3 horas más tarde recibió un reconocimiento oficial de parte de Hiruzen a través de halcón mensajero que indicaba que los guardias de la puerta esperaban su llegada mañana y que se le proporcionaría una escolta a su oficina. Salió para Konoha temprano a la mañana siguiente, una vez más dejando a sus hijos al cuidado del personal de Uzumaki, yendo a los árboles para viajar rápidamente y llegando en 3 horas. Como se le dijo, fue detenida en la puerta para esperar a que un Anbu la acompañara a la oficina de Hokage. Fue un Anbu masculino, con una máscara de halcón, que llegó para acompañarla al Hokage, llevándola a través de Shunshin. Incluso el tono de su carta no la había preparado para la fría furia y el odio que Hiruzen le estaba causando. La reunión fue rápida y el hecho de que no recibiera ningún favor especial de ningún tipo por parte de Hokage debido a sentimientos de parentesco anterior. Le había dicho a ella, en términos inequívocos, que si bien no podía declararla oficialmente como un enemigo de Konoha, ahora personalmente la consideraba como uno. Una semana más tarde encontró a Jiraiya en su puerta. Habiendo sido afectado por el contrato de Toad, ahora tenía que administrar su red de espías, directamente viajando y reuniéndose con sus propios contactos. Había dejado a Konoha para hacer esto, y le había informado a Kusina que una visita para ella y las niñas sería una parada agradable en el camino. Por supuesto, necesitaba viajar por todo el mundo y hacer su investigación, que también le informó sin ninguna vergüenza, lo que la llevó a golpearlo contra el suelo. Fue durante esta visita que notó que Kusina no era ella misma. «Kusina, ¿qué te pasa? No te has estado comportando como tú desde que llegué aquí», expresó con preocupación. Con un suspiro, Kusina respondió: «Sandaime-sama me ha prohibido regresar a Konoha antes de que sea el momento de que las chicas se conviertan en genin, a menos que sea convocada por él o a menos que tenga un negocio allí, de lo que tengo que informarle antes». Él, continuó ella con tristeza, básicamente terminó nuestra amistad y dice que ahora me considera su enemigo a causa de ese demonio. «Ya veo», ofreció Jiraiya con un suspiro, «bueno, eso no es algo en lo que esté a punto de involucrarme. Sé cómo se sienten los dos con respecto a la situación, así que solo lo dejo en paz». «Gracias, Jiraiya. Realmente lo aprecio». Casualmente, durante el tercer día de la visita de Jiraiya, Tsunade y Shizune también llegaron a la finca Uzumaki. Sarutobi le había informado a Tsunade de la reubicación de Kusina por el momento, por lo que decidió pasar por una visita a sus 3 hijos divinos. Kusina estaba a punto de hablar sobre que Naruto ya no era su ahijado, pero Jiraiya la detuvo con un firme agarre en su hombro y una mirada severa mientras él negaba con la cabeza ligeramente. «Así que he visto a las chicas, pero ¿dónde está Naruto?», Tsunade preguntó alegremente. «Bueno, Tsunade», respondió Jiraiya, Sensei quería que el chico permaneciera en la aldea para poder vincularse con él de la misma manera que su padre. Era el último deseo de Minato. Mientras estaba confundido con tal explicación, Tsunade optó por aceptarlo, tal como era, y no volvió a plantear el asunto.
Todos ellos simplemente disfrutaron pasar tiempo juntos y relacionarse con los niños pelirrojos de Kushina, quienes los sorprendieron a todos al dar sus primeros pasos en su presencia. Otra semana había pasado, y Jiraiya, Tsunade y Shizune se prepararon para irse, Jiraiya para su negocio y Tsunade y Shizune para el suyo. Jiraiya le había prometido a Kushina que regresaría antes del 5º cumpleaños de las chicas para poder comenzar a entrenarlas con ella. Espera un minuto, Jiraiya. ¿Qué pasa con el entrenamiento de Naruto? Tsunade preguntó inocentemente, sin notar el oscurecimiento de los ojos de Kushina, ni el ceño fruncido en su rostro. No te preocupes por ese chico, replicó Jiraiya con su habitual fanfarronada, tiene el viejo para que lo cuide y lo entrene. Estará bien, no me necesitará. Tsunade, una vez más confundida cuando la actitud que Jiraiya estaba tomando hacia Naruto, que era tan diferente de su actitud hacia las chicas, solo asintió, pero ella entrecerró los ojos con sospecha de él antes de tomar a Shizune y seguir su camino. Una vez que estuvo fuera de la vista, Jiraiya se volvió hacia Kushina, sin decir nada. Solo le mentí para poder ayudarte a salvar la cara, Kushina. ¿Te das cuenta de que Tsunade cortaría cualquier vínculo contigo como Sarutobi Sensei lo hizo si ella supiera la verdad sobre tu abandono del chico, no es así? Ese demonio no es Naruto. Él es el Kyuubi. Ella le gritó con frustración. ¿Realmente crees que ella compraría eso? No lo hago, y te puedo decir a ciencia cierta que ella tampoco lo hará. Ahora, no te cubriré, otra vez. Ten eso en cuenta, Kushina. Kushina simplemente se enfureció, pero optó por no decir nada. Jiraiya colocó su pergamino en su espalda y se despidió, te veré en 4 años. Y con eso, salió de la finca Uzumaki, dejando la capital por lugares que solo él conoce. Flashback en 12 años desde la última visita de Tsunade, y 8 años desde que Kushina se había dado cuenta de sus graves errores y equivocaciones, y todavía se preguntaba con enojo cómo no solo había sido tan estúpida como para llegar a la conclusión de que Naruto era el Kyuubi sin la debida atención. Inspeccionando su sello primero, pero con el corazón malvado como para no querer siquiera tener la esperanza de que Naruto todavía estuviera vivo y bien. ¿Qué había pasado con ella durante todo ese tiempo? Hasta el día de hoy, todavía se encontraba con ganas de una respuesta. Solo sabía que no había excusa para ello. Ella continuó empacando las cosas que llevaría a Konoha con ella, completamente inconsciente de que cierto Hokage también estaba reflexionando en esos días turbulentos. Konohagakure no Sato. No pasará mucho tiempo, Hiruzen Sarutobi reflexionó sobre sí mismo morbosamente, Kushina regresará aquí dentro de unos meses con sus hijas una vez que su entrenamiento sea completado para ella y para la satisfacción de Jiraiya. ¿Qué demonios se supone que debo decirle a Naruto sobre todo esto? Hiruzen había cometido muchos errores y cuestionables cuestionamientos sobre Naruto, juicios y equivocaciones sobre qué decirle, qué no decirle, cómo manejar el conocimiento de que había estado ocultándole a Naruto durante todos estos años, todo por su propia seguridad y para mantenerlo lo más estable posible, dadas las circunstancias del pobre muchacho. Pensar en Kushina le hizo recordar ese día en que le dio a Jiraiya la foto del bebé Naruto con su sello al descubierto, el día que marcaría el comienzo de sus propios errores con respecto al niño y a su madre. Escena retrospectiva. Hiruzen estaba en su oficina revisando el papeleo habitual con el que trataba. Fue un mes antes del 5º cumpleaños de Naruto, y todavía estaba trabajando para encajar a tiempo para celebrarlo con él. Su línea de pensamiento se interrumpió cuando Jiraiya entró por la ventana. Sarutobi lo miró rápidamente y asintió, sin siquiera romper una sonrisa. Podía decir que Jiraiya estaba perplejo. Después de todo, solía sonreír al ver a su ex alumno, pero no podía hacerlo después de su último y decepcionante encuentro con él la noche del nacimiento de Naruto. Por supuesto, sabía que Jiraiya también lo atribuiría a la presión a la que debe someterse con el trabajo del pueblo. Pero la verdad era que Hiruzen había perdido casi todo el respeto por su estudiante y, finalmente, se dio cuenta de que, mientras había entrenado a 3 grandes shinobi, eran personas muy malas. De los 3, Jiraiya fue el único que continuó brindándole alguna esperanza a Hiruzen, y esa esperanza se desvaneció la noche del nacimiento de los hijos de su sucesor. Ahora, los consideraba a los 3 como nada más que fracasos y decepciones. Oye viejo, ¿cómo te va? Jiraiya preguntó jovialmente. Lo estoy haciendo bien, Jiraiya, respondió en un tono casi monótono, y preguntó, ¿cómo estás? Sin siquiera molestarse en levantar la vista de su papeleo, sin notar la sonrisa de Jiraiya. Lo estoy haciendo muy bien.
Mi investigación está avanzando bien y estoy emocionada de entrenar a las gemelas después de su cumpleaños cuando regrese a Kusina. Desafortunadamente, no volveré a la fiesta a tiempo y la echaré de menos. Todas esas hermosas mujeres nobles, se quejó, a lo que Hiruzen suspiró y solo sacudió la cabeza con resignación. Jiraiya no había cambiado en todos los años. Oye, ¿cómo está el niño? ¿Cómo se llamaba? Preguntó con un dedo en la barbilla. Hiruzen dejó de mover su pincel de caligrafía ante esto. Con una mueca molesta y decepcionada, lentamente miró a Jiraiya y respondió con incredulidad, ¿en serio, Jiraiya? ¿Cuál era su nombre? ¿Realmente quieres decirme que la familia de tu último estudiante significa tan poco para ti que ni siquiera puedes recordar el nombre de tu propio ahijado? ¿Eh? Jiraiya respondió sin ninguna idea antes de responder con indignación. ¿Qué quieres decir? Me preocupo por la familia de Minato. Siempre me he asegurado de vigilar a Mito y Narumi. ¿De verdad, ahora? ¿Y si no estuvieran vinculados a tu profecía todopoderosa, te importaría tanto? Jiraiya frunció el ceño y preguntó en voz baja. ¿Y qué se supone que significa eso, sensei? Sin inmutarse, Hiruzen procedió a reprender a su estudiante. Jiraiya, la familia de tu estudiante fallecido significa mucho menos para ti que esta profecía, que te ha dado un sentido de autoimportancia abrumadoramente exagerado. La única razón por la que incluso recuerdas los nombres de Mito y Narumi es porque estás convencido de que son los hijos de esta profecía, y solo sé que porque todo lo que hablas es entrenarlos y su relación con la profecía. Hiruzen luego agregó con sarcasmo, Minato debe mirar hacia ti desde la otra vida con tanto orgullo, especialmente con lo mucho que cuidas de su hijo. ¿Cuál era su nombre? El ceño fruncido de Jiraiya abandonó su rostro después de eso, reemplazado por un ceño de vergüenza absoluta. Antes de que pudiera decir algo más, Hiruzen dijo, pero para responder a tu pregunta, a Naruto le va bien, aunque es un niño muy solitario. No ha podido hacer amigos en absoluto porque los adultos en la aldea mantener a sus hijos lejos de él. Oh, bueno, me alegra saber que está bien. Y supongo que hará amigos a tiempo, ofreció Jiraiya, aunque su vergüenza y una sensación de duda se podían escuchar en su tono. Persigue a su padre, le dijo Hiruzen, llevando la mirada de Jiraiya directamente a la suya con una expresión de tristeza. Él es la imagen de él, y no solo en su apariencia. También heredó el intelecto de Minato también. De hecho, me atrevería a decir que es un genio aún más grande que Minato. Si pudiera hacerlo, lo tomaría como un estudiante propio. Los ojos de Hiruzen se estrecharon con resignación. Dios sabe que sería bueno tener un estudiante que no terminó como un fracaso y una decepción total como un ser humano como ustedes tres. La tristeza de Jiraiya se convirtió en un dolor herido por la afirmación de Hiruzen. Sin embargo, había visto esa mirada en la cara de su sensei antes. Hiruzen casi había renunciado a sus antiguos alumnos. Jiraiya comenzó a mirar alrededor de la habitación en busca de algo para atrapar su vista y sus pensamientos. Vio una foto de Naruto cuando era un bebé en los brazos de Hiruzen sobre su escritorio y lo recogió. Naruto estaba en sus pañales y el sello en su estómago era claramente visible. Jiraiya, ahora intrigado, entrecerró los ojos y comenzó a hacer una inspección visual del sello en la fotografía. La complejidad del sello fue mucho más allá de lo que había visto nunca. Minato había superado incluso al más grande de los maestros de las fotos de Uzumaki al combinar dos sellos tan fuertes junto con varios de menor importancia a la perfección, y los había sincronizado a la perfección. En sus últimos momentos, Minato Namikaze había creado su obra maestra. Oye viejo, estoy tomando esta foto. Me gustaría estudiar el sello de Naruto. ¿Te importa? Preguntó y Hiruzen asintió. Tómalo. Tengo copias. Pondré otra aquí, dijo. Jiraiya asintió y salió por la ventana, sin siquiera decir adiós. Hiruzen cerró los ojos y suspiró una vez más. Solo una palabra pareció encajar para todas las personas que alguna vez se conectaron con Minato Namikaze: la decepción. Y estos años crepusculares de su vida parecían estar llenos de nada más que decepciones, con Naruto siendo el único punto brillante en ella. Flashback en. Tanto como Hiruzen odiaba el papeleo, en realidad encontraba una distracción agradable para el dilema inminente que estallaría en su cara si no tomaba medidas para comenzar a resolverlo. Capital de Fuego. Kusina había terminado de empacar su habitación, y ahora estaba sellando los artículos de su cocina. Su sartén de hierro fundido seguía siendo tan hermosa y negra como el día en que la había adquirido. Ella lo había cuidado muy bien y lo usaba para cocinar innumerables comidas para ella y sus niñas.
Pero con ese pensamiento, comenzó a pensar en todas las comidas que nunca había preparado para su hijo. Fue cuando ella estaba preparando este sartén particular para usar que la horrible verdad se le había dado a conocer. Escena retrospectiva. Había pasado un mes desde que Kusina había lanzado la quinta fiesta de cumpleaños de las gemelas y ella había comenzado a entrenarlas. Ella había estado tratando de enseñarles cómo desbloquear su chakra, e incluso con su guía, las gemelas habían tenido éxito esta mañana. Eso tenía que ser algún tipo de disco. Ella estaba empezando a preparar la cena, acababa de encender la estufa, calentando su sartén de hierro fundido para que pudiera hacer un salteado. Fue mientras hacía esto que escuchó a Jiraiya entrar por la puerta principal y gritar un saludo. Kusina apagó la estufa y salió corriendo de la cocina para saludarlo, sonriendo mientras lo veía por primera vez en casi 4 años. Ella lo abrazó en un abrazo cuando él también la abrazó y la hizo girar en un par de círculos. «Oh, wow, es bueno estar de vuelta aquí», Jiraiya exclamó. «Me alegro de que estés aquí ahora, Jiraiya», ofreció Kusina, «estoy preparando la cena, y estoy segura de que tienes hambre». «No tienes idea». Kusina llamó a Mito y Narumi, presentándoles a su abuelo Jiraiya. Ambos lograron encontrar un lugar en su corazón con bastante facilidad cuando se fue al piso con ellos y jugó con ellos hasta que la cena estuvo lista. La comida fue agradable, con Jiraiya conociendo a los 2 pequeños bribones pelirrojos excitables. Poco después de que terminara la comida, Kusina declaró la hora de dormir de las niñas. Ambos gimieron pero obedecieron, sabiendo que no debían discutir con su madre aterradora. Una vez que estuvieron en la cama y dormidos, Kusina comenzó a hablar con Jiraiya, que estaba sonriendo con cariño por su tiempo con las chicas. «Una vez más, he tenido un tiempo increíble tratando de enseñar a las chicas. Ambos son un poco lento, definitivamente más físico que cerebral, si me entiendes». La sonrisa de Jiraiya se desvaneció rápidamente al escuchar esto, reemplazada por un ceño melancólico como si le hubieran recordado algo doloroso. «¿Qué pasa?», Kusina le preguntó, preocupada. «Oye, Kusina, necesito que mires algo», respondió antes de sacar un par de fotos de su bolsillo y entregarle una de ellas. Kusina examinó la fotografía que le dieron. Era una imagen volada de un sello muy complejo. Ella lo miró críticamente, sin entender lo que él quería que ella hiciera. «Estudia ese sello cuidadosamente, Kusina», Jiraiya instruyó, «y dime lo que ves». Hizo lo que le pedían, estudiando el sello con mucho cuidado. Le llevó casi media hora determinar las capacidades completas de este sello. Incluso tuvo que sacar un poco de papel y un bolígrafo para poder tomar algunas notas y evitar perder algunas de las funciones. No era solo un sello, era una magnífica obra de arte. Incluso los sellos en los estómagos de las chicas no se comparaban con lo que ella estaba mirando. Era mucho más allá de lo que ella era capaz. Se atrevería a decir que ningún Uzumaki había hecho un sello tan complejo o tan perfecto. Ella había visto las obras del clan Uzumaki en sellos, y ninguno de ellos describía nada que fuera tan complejo como el sello en la imagen de Jiraiya. Es sorprendente la forma en que todos los sellos de esta matriz están sincronizados, incluso con los 2 sellos de base de alta potencia. Esto podría sellar cualquier cosa que el maestro de sellos quisiera y funcionaría perfectamente. «No creo que pudiera comenzar a replicar esta», exclamó ella emocionada. «¿Qué imaginas que serían los límites de ese sello?», Jiraiya preguntó. «No creo que tenga ninguno», exclamó Kusina. Mirándolo, me imagino que podría unir a los 9 Bihulu en un host y aún tener suficiente poder para más. Entonces, ¿este es un sello en el que confiaría sin duda? Confiaría en este sello con mi vida. Sí, la voz de Kusina se entristeció, rompiéndose un poco. Si tan solo este sello hubiera sido usado con Naruto, todavía tendría a mi hijo. Kusina, comenzó a decir Jiraiya con tristeza, dejando escapar un profundo suspiro antes de darle la segunda imagen y decirle, «Ese es el sello de Naruto». Sus ojos se ensancharon en estupefacto asombro, lleno de miedo. ¿Qué acabas de decir? Este sello fue el último trabajo de Minato, su obra maestra, explicó Jiraiya, señalando la segunda imagen, una imagen de Naruto como un bebé con su sello expuesto, con Hiruzen arrullando a él mientras parecía estar riendo alegremente, dijo. En Naruto para sellar el alma y el cuerpo del Kyuubi por completo, asegurándome de que no tuviera oportunidad de tomar el control de su propio hijo. Me sorprendí cuando vi esta foto en la oficina de Sensei, pero Minato realmente se superó con este. Superó a todos los maestros de focas de los que he oído hablar cuando hizo esto.
Se puso de pie con horror y retrocedió un paso solo para colapsarse un momento después, sus piernas se negaron a sostenerla. Sus ojos se llenaron de lágrimas de horror, angustia y remordimientos torturadores. ¿Cómo podría no haber visto la complejidad del sello esa noche que había comprobado los trillizos? Recordó la noche de su nacimiento, el arrancamiento del abijur de su cuerpo y la angustia emocional de Minato, sabiendo que él estaba respirando con dificultad. Ni siquiera se había molestado en estudiar detenidamente los sellos hasta que llegó allí. Ella no notó las complejidades de los sellos a primera vista. Ella acababa de estabilizarlos con su chakra lo más rápido posible. No, susurró ella con horror, sus lágrimas empezaron a caer. 5 años. 5 años donde ella podría haber tenido a su hijo allí. 5 años de preciosos momentos y recuerdos, tirados. No, ella susurró de nuevo, poniendo sus manos en su boca. Ella nunca recordaría haber visto sus primeros pasos. No, gimió ella. Ella nunca recordaría haber escuchado sus primeras palabras. ¡No! Ella comenzó a levantar la voz cuando los sollozos comenzaron a abrirse camino desde su garganta. 5 años de cumpleaños perdidos, regalos perdidos, oportunidades perdidas de acostarlo y darle un beso de buenas noches. Ni siquiera tenía idea de cómo estaba viviendo, o si estaba sano y feliz, o si alguien lo estaba cuidando. ¡No! Ella gritó con los ojos cerrados, su voz completamente rota mientras sus sollozos daban paso a gritar. Agarró la imagen de Naruto contra su pecho mientras hacía esto, agachaba la cabeza y casi se derrumbaba en el suelo si no fuera porque Jiraiya se movía lo suficientemente rápido para atraparla y abrazarla mientras lloraba incontrolablemente. Lo siento, Kusina, ofreció. Simplemente no tuvo el corazón para recordarle que él y Sarutobi le habían contado lo que ella acababa de reconocer, que Naruto era en realidad su hijo, que estaba vivo y bien, y que nunca había sido poseído por él. El Kyuubi en cualquier momento de su breve vida. Oh, Dios mío, ¿qué he hecho? Ella gritó. Mi bebé, Minaru-chan. Lo dejé solo, lo abandoné. Yo, gritó aún más fuerte, incluso amenacé con matarlo. ¿Qué he hecho? Sus gritos se volvieron tan contundentes que perdió la capacidad de formar palabras. Sus lamentos y gritos eran tales que su cuerpo se movía hacia arriba y hacia abajo con cada sollozo que forzaba su salida. Esto se prolongó durante casi media hora antes de que Kusina se lamentara de sí misma. Jiraiya se maravilló ante el hecho de que las chicas se hubieran quedado dormidas en su habitación. Kusina debió haber colocado sellos silenciadores en las habitaciones para que su descanso no se viera afectado por los ruidos errantes en la casa. Oh, Dios, susurró con renovado horror, ¿qué pensaría Minato de mí si pudiera verme ahora? ¿Qué me diría? Kusina, Minato ya sabía que esto sucedería, explicó Jiraiya, Sensei me dijo que Minato vio cómo mirabas a Naruto y tomó medidas en caso de que temiera que sucediera lo peor. Y, Kusina resopló, lo hizo. Hice lo peor que se pueda imaginar. Abandoné a su hijo, mi hijo. En un repentino estallido de determinación, se secó las lágrimas y se puso de pie, moviéndose hacia su puerta mientras Jiraiya observaba con confusión. ¿A dónde vas, Kusina? Preguntó. Sin detenerse, ella respondió. Necesito enviarle un mensaje a Konoha por el mensajero Auk. Voy a decirle a Sandaime-sama que me espere mañana por la mañana. ¿Pasa qué? Voy a llevar a mi bebé a casa. Ella disparó hacia atrás, abriendo y cerrando la puerta principal mientras salía por ella. Regresó unos minutos después, y Jiraiya acababa de esperar su regreso en la sala de estar. Kusina, ¿estás segura de que sabes lo que estás haciendo? Jiraiya preguntó con advertencia. No importa si lo hago o no, me llevo a Minaru-chan a casa. Voy a disculparme por no estar allí y voy a hacer lo que sea necesario para compensarlo. Ya no lo dejaré solo. Tan pronto como reciba el mensaje, me voy a Konoha. Fin del capítulo.